Linda, el turismo interno que es 24/7, que son todos los días del año, muy pocas veces se descansa, pero existen fechas importantes en que ustedes aprovechen efectivamente para que las ventas puedan aumentar. Cerrando el 2023, pero ya mirando el 2024, Linda, el comercio fronterizo, ¿cómo está actualmente y sobre todo esas proyecciones? Bueno, nosotros podemos decir que el 2023 fue un buen año, teniendo en cuenta, como siempre, queremos destacar un de momento post pandemia, porque obviamente lo que pasó antes de la pandemia va a ser algo que no va a volver. Entonces, definir la cantidad de ventajas que tenemos en Alto Paraná a través de números que vamos a decir, vamos a tomar del año 2023. Fue un buen año relativamente en algunos sectores, MIPYMES principalmente, las pequeñas y microempresas, también en el sector industrial, en algunos sectores de servicios también. Y lo que sí se necesita mejorar bastante es en el sector específicamente comercial, ese comercio de ventas que tenemos, o el turismo de ventas, como lo llamamos. ¿Por qué? Porque definitivamente aún no logramos dar los mismos resultados que normalmente hasta el fisco nacional está acostumbrado a decidir, por un lado, y por otro lado todavía no conseguimos lograr nuevamente que esos puestos laborales que se habían perdido en la pandemia vuelvan a recuperarse. Igualmente, muchos comercios que habían definitivamente cerrado las puertas no volvieron a abrir. Entonces, obviamente, eso también significa que hubo una baja en la cantidad de comercios acá en la zona este del país y también, por supuesto, no poder ocupar esos puestos laborales. A ver, podríamos decir que la producción en sí sigue en auge, se pudieron recuperar, pero proveen para el turismo de compras solo y se sigue registrando buena venta, solo que esos puestos, la contratación de personas, los trabajadores, ese sigue siendo una deficiencia. ¿Tienen datos de cuánto es lo que se perdió y hasta ahora cuánto es lo que se pudo recuperar o cuánto falta recuperar? Unas estimaciones por lo menos, Linda. De forma oficial no tenemos datos. Infelizmente esa es una falencia que todavía nuestro país sigue teniendo. La importancia de instrumentar números estadísticos es algo que nos falta mucho todavía como país, y precisamente en Alto Paraná, ya que también somos un departamento bastante importante a nivel económico, el segundo más importante del país, pero no existe ninguna proyección inclusive de establecer un sistema, un mecanismo para poder generar esos datos tan importantes para que finalmente podamos trabajar sobre políticas públicas acorde a las necesidades específicas. Pero de acuerdo a la percepción que tenemos dentro de este gran espacio en donde trabajamos incansablemente, calculamos que más o menos 10.000 puestos laborales fueron perdidos y no recuperados. Es de gran impacto tomando como base la densidad poblacional de ese territorio, Linda. ¿Qué es lo que conversan? Sí, Javier, solo para aclarar una cosa también. Indudablemente que esos 10.000 puestos laborales perdidos se tuvieron que trasladar a algún lado, ¿cierto? Porque las 10.000 personas aproximadamente tienen que también vivir de algo. Entonces se empezaron a dedicar a otro tipo de actividades, como por ejemplo las pequeñas y medianas empresas que surgieron en gran cantidad durante la pandemia y posterior a la pandemia también. Pero bien sabemos que muchas de esas empresas y microempresas aún se encuentran en situación informal. Entonces, no podemos tampoco hablar de estadísticas, puesto que no existen dentro del sistema financiero esas empresas que de alguna u otra manera es consecuencia justamente de la falta de empleo o de la pérdida de empleo que se dio en el centro, por así decir, o en el turismo de compras de Ciudad del Este.
Permitime un poco mirar desde este lado. Al final es interesante lo que contás del punto de vista que muchos de aquellos que perdieron sus trabajos se volvieron, podríamos decir, cuentapropistas, se dedicaron a generar su propio negocio. Y qué importante es la mirada de las políticas públicas del Estado paraguayo, del gobierno, para la formalización y que se vuelvan competidores también dentro del comercio. ¿Qué dicen los interlocutores desde el gobierno para con ustedes, desde el Consejo de Desarrollo o desde el sector privado organizado? ¿En qué términos están hablando sobre este problema, Linda? Muy bien, Javier, excelente la pregunta. Nosotros venimos haciendo un trabajo insistente con relación a todo tipo de mecanismo existente para poder dar a entender tanto al gobierno anterior, el actual y los anteriores, de que se tiene que establecer un mecanismo de control adecuado para que aquellas personas que están poco denuentes a entrar en el camino de la formalización, tener un camino viable de tal forma a que puedan dimensionar la importancia de la formalización como tal, y también, por supuesto, manejar datos, manejar números, porque no es posible que hasta ahora en nuestro país simplemente se vea lo que se tiene registrado o lo que se tiene dentro del sistema financiero, que mucho es por una iniciativa propiamente del sector privado y no de una imposición o un control exhaustivo del poder público. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el gobierno debe implementar políticas públicas que puedan controlar a los informales y de tal manera a instruirles, a demostrar de que no compensa simplemente vivir en la informalidad. ¿Por qué? Porque hace poco salió un estudio haciendo un análisis de la importancia económica